Mi esposa Ira y yo soñamos con estar en las montañas desde pequeños, pero ni yo ni ella decidimos profesionalmente hacer montañismo. Parecía que el sueño seguiría siendo un sueño, pero luego la esposa se encontró con un anuncio en las redes sociales. Un grupo de turistas a Elbrus. No requiere preparación. Al principio, no creímos y consideramos a los autores de este anuncio como estafadores. Aún así, la conquista del pico más alto de Europa y sin muchos años de entrenamiento. Pero luego investigamos y descubrimos en los últimos años, muchas agencias de viajes han organizado este tipo de viajes para simples mortales. Pague dinero por un traslado, alquiler de equipos y servicios de guía de montaña, y prepárese para el asalto al propio Elbrus. Por supuesto, nadie te garantiza una foto en la cima de la montaña como resultado, sin embargo, con la debida perseverancia y un conjunto exitoso de circunstancias, incluso los principiantes más inexpertos y antideportivos lograron conquistar Elbrus. En general, un mes después ya estábamos dejando el avión en el aeropuerto de nuestra ciudad y nos dirigíamos al lugar. Los cerros y montañas que nos rodeaban nos hacían a nosotros, los habitantes de las llanuras, exclamar de admiración de vez en cuando. Pero Irina y yo experimentamos un verdadero asombro cuando vimos el legendario Elbrus en la distancia, en la línea del horizonte. Esa misma tarde nos reunimos con nuestro guía instructor. Anton, un joven deportista con un rostro curtido por el clima, se nos presentó con una sonrisa amistosa. Mi tarea para la próxima semana es enseñarte las bases del montañismo, aclimatarte y llevarte al asalto final a la montaña. Y luego todo depende de ti. No lo dudes, Anton, por el dinero que pagamos, no dejaremos Elbrus tan fácilmente, le respondí, y los tres nos reímos. Hablando sobre el próximo programa de escalada y repartiendo equipos, Anton casualmente nos pasó un breve documento. Según él, rechazamos cualquier reclamo a la agencia de viajes y personalmente al guía en caso de lesiones de cualquier gravedad o, y cito, mortales. Al ver nuestro desconcierto, Anton explicó que se trataba de un trámite obligatorio y que no nos dejaría bajo ningún concepto. Inmediatamente nos gustó el chico. Inspiraba confianza y parecía confiable, por lo que mi esposa y yo, sin pensarlo, dejamos nuestros autógrafos debajo de este texto alarmante. El resto de la noche estuvo ocupado comiendo delicias caucásicas y durmiendo en la suave cama de la habitación del hotel. Era la última noche pasada con tanta comodidad. A partir de la mañana siguiente solo nos esperaban pan enlatado, sacos de dormir y kilómetros de senderos de montaña cubiertos con pesadas mochilas. La preparación para la conquista de la montaña se llevó a cabo en las cercanías de Elbrus y fue realmente dura y agotadora. Y así, en la mañana del cuarto día, Anton anunció solemnemente: vamos a asaltar el pico principal del continente. Un teleférico y un snowcat, un transporte de montaña parecido a una excavadora. Nos llevaron al campamento base a una altura de 4000 metros, desde donde se suponía que debíamos comenzar a escalar hasta la cima 2 días después. Del caluroso verano que reinaba al pie, pasamos a un invierno helado y ventoso. Sin embargo, la belleza que se abrió ante nuestros ojos desde tal altura compensó las heladas. En el campamento, además de nosotros tres, había muchos otros candidatos para los conquistadores de Elbrus y sus guías instructores. El primer día fue necesario acostumbrarse al aire enrarecido, así que hubo mucho tiempo libre. Ira y yo tomamos un montón de fotos con paisajes deslumbrantes como telón de fondo y, por supuesto, llegamos a conocer a casi todos los habitantes del campamento base. Ya por la noche, cuando oscureció, noté a mi esposa en compañía de varios escaladores novatos más. Todos escuchaban embelesados al guía barbudo de cabello gris, que estaba diciendo algo, clasificando una bolsa de equipo. Me acerqué y esto fue lo que escuché. Ya no soy joven, pero llevo más de 30 años trabajando en Elbrus. Incluso perdí la cuenta, una vez más asaltaré su cima. Por supuesto, han pasado muchas cosas a lo largo de los años, especialmente a aquellos que no respetan la montaña, no entienden lo peligrosa e insidiosa que es. Y la gente cayó en las grietas de las montañas, se congeló hasta morir y cayó al abismo, contrayendo el mal de montaña y dejando de navegar en el espacio. Pero lo peor no es esto.
A veces, los turistas simplemente desaparecían en la montaña, sin motivo y sin dejar rastro. El hombre barbudo se quedó en silencio, como si se maldijera a sí mismo en mitad de una frase. ¿Y qué les habrá pasado a ellos, a estos desaparecidos? Mi ira, que siempre se distinguió por la curiosidad y la locuacidad, no aguantó. El instructor se quedó en silencio por un momento, considerando si responder, y sin embargo continuó. Mi abuelo, que vivió en la región de Elbrus desde el nacimiento hasta la muerte, me contó una leyenda local. Cuando turistas de todo el mundo comenzaron a llegar masivamente a la montaña, Elbrus comenzó a cansarse de la gente. Desde entonces, de vez en cuando, la montaña atrae a sus entrañas a los turistas más frívolos y los absorbe. ¿Mata o qué? Aclaró mi esposa. No precisamente. Los cuerpos de estos desafortunados continúan vagando por las laderas de las montañas, pero sus almas son tragadas por la montaña. Nosotros, los guías, llamamos a estos vagabundos escaladores negros, mientras que los lugareños los llaman la palabra inusual Kede. ¿Los has visto? Bueno, ¿estos Kede? Ira no se rindió. El instructor volvió a guardar silencio, nos miró a todos, muchos de los cuales no ocultaron sonrisas escépticas, ató rápidamente la bolsa y entró en la casa. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, comenzamos a intercambiar bromas sobre lo que escuchamos. Y solo un Ira por primera vez en estos días se puso triste y pensativo. ¿Por qué, querido, creíste en esta tontería? Sí. Lo compuso especialmente sobre la marcha, si tan solo no deambuláramos solos por ningún lado. Black Climbers, incluso suena como una historia de terror para niños. Intenté animar a mi otra mitad. Pronto, su entumecimiento realmente desapareció, y comenzamos a discutir alegremente en qué poses tomaríamos fotos en la parte superior. Por la noche, los dos no pudimos dormir. La anticipación del próximo ascenso no nos permitió conciliar el sueño, sentimos impaciencia y una emoción terrible al mismo tiempo. No podía creer que nuestro sueño común a largo plazo se hiciera realidad en unos pocos días. Vamos a dar un paseo, sugirió Ira de repente. ¿Has olvidado lo que nos dijeron los instructores? Sobre grietas, hipotermia y todo eso. Traté de calmarla, pero me di cuenta de que era casi imposible convencer a mi pequeña esposa. Sí, todo es una tontería. O tal vez tenías miedo de estos trepadores negros. Ella rió. Entonces iré solo, y tú dormirás aquí. Oh, no, me quejé y comencé a vestirme. Para ser honesto, me dolió su broma. No quería parecer un cobarde a los ojos de mi esposa, y ciertamente no iba a dejar que se fuera sola. Pasando a escondidas a Anton, que dormía pacíficamente, como niños traviesos, salimos corriendo de la casa. Anton nos advirtió que una tormenta de nieve reina en las montañas por la noche, pero esta noche fue sorprendentemente tranquila. El interminable paisaje blanco como la nieve y el cielo estrellado sin una sola nube parecían atraernos a este paseo nocturno. Particularmente pintorescas a la luz de la luna se veían otras montañas del Cáucaso en la distancia. Abrazados, quedamos fascinados por esta belleza indescriptible. Vamos allí, la vista será aún mejor desde allí, dijo Ira y señaló un saliente rocoso bajo a unos 100 metros de nosotros. Sin esperar mi respuesta, corrió hacia él. No tuve más remedio que seguirla. Sin embargo, subirse a él no fue tan fácil. El montículo estaba cubierto de hielo resbaladizo. Era hora de abandonar esta idea, pero mi esposa no era de cambiar de planes. Subiendo con dificultad, se levantó lentamente, apenas podía seguirla, asegurando desde abajo. Y así, cuando casi subíamos a la cima de la cornisa, el pie derecho de Irina resbaló en el hielo, perdió el equilibrio y cayó justo encima de mí. No pude sostenernos a los dos, y al final ambos rodamos hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Al principio, incluso nos gustaba volar montaña abajo, recordando una diversión infantil similar. Pero pronto vimos que nos llevaban a lo largo del hielo en dirección opuesta al campamento, y no había forma de reducir la velocidad. Esta carrera duró unos 2 minutos, hasta que nos llevaron a un amplio campo de hielo rodeado de rocas. Nos reímos un poco, recordando lo que había sucedido, pero esta risa era bastante nerviosa, no entendíamos en absoluto a dónde nos llevaban, y el campamento y los puntos de referencia estaban bloqueados por rocas altas.
No teníamos teléfonos móviles con nosotros y no servían de nada a tal altura. Aquí no podías tener una conexión. Y tan pronto como mi esposa y yo comenzamos a discutir qué deberíamos hacer a continuación, cuando de repente escuché un sonido extraño. Este sonido era similar al gruñido de una anciana o al gruñido disgustado de un niño. Al principio decidí que eso me parecía, pero me di cuenta por los ojos de Irka que lo escuchaba claramente. El sonido se repitió y comprendimos de dónde procedía. De una gran grieta en una de las rocas. Lo miramos más de cerca y vimos cómo una figura humana se dirigía hacia nosotros desde él. Y otro la siguió. Dios los bendiga. Ira exhaló. Parece que hay otro campamento aquí. ¿Un campamento en una cueva? Pregunté desconcertado, pero mi esposa ya había ido hacia esta pareja, explicándoles en el camino lo que nos había pasado y pidiendo ayuda. Pero cuanto más nos acercábamos a estas figuras oscuras, más sentía que algo andaba mal con ellas. Sus pasos eran dolorosamente lentos y torpes, sus cuerpos estaban inclinados hacia un lado y sus brazos estaban separados de alguna manera poco natural. Finalmente, ambos extraños salieron a la luz y nos quedamos atónitos de horror. Estas no eran personas. Más precisamente, una vez que, aparentemente, eran personas, pero ahora eran algo más. Sus brazos, piernas y torsos estaban rotos en varios lugares, sus mandíbulas estaban torcidas hacia un lado, y el que estaba más alejado de nosotros tenía el cráneo medio presionado hacia adentro. El primero vestía un traje de esquí andrajoso, el segundo era una especie de uniforme deportivo soviético, aún más andrajoso y deteriorado. Sus ojos vidriosos nos miraban sin vida, y de sus bocas salían mugidos y gruñidos escalofriantes. Queríamos huir, pero al darnos la vuelta, vimos docenas de los mismos monstruos que salían de otras grietas y nos rodeaban por todos lados. Apenas parecían estar de pie, pero nuestros intentos de empujarlos o golpearlos no surtieron efecto. Los muertos vivientes siguieron empujando hasta que finalmente nos agarraron a ambos por los brazos y las piernas. Y entonces empezó lo peor. El primero fue para Ira. Sosteniéndola, estas criaturas comenzaron a romperle los brazos y las piernas. Mi amada gritaba de un dolor inhumano, pero los muertos no le hicieron caso, continuando con su terrible obra. Finalmente, cuando le rompieron la columna, doblando su cuerpo por la mitad, Ira soltó su último grito y se quedó en silencio. Vi todo esto muy bien, pero no pude escapar y ayudarla. Cuando todo terminó, me invadió un horror salvaje. No sé qué me asustó más, el hecho de que mi alma gemela acababa de ser brutalmente asesinada frente a mis ojos, o el hecho de que lo mismo me esperaba pronto. La premonición no me engañó. Al principio escuché un fuerte crujido y, después de un momento, un dolor salvaje en la pierna izquierda. Pronto, el crujido se repitió una y otra vez. El dolor llenó todo mi cuerpo, ya había comenzado a perder el conocimiento, pero en el último momento, por alguna razón, apareció en mi cabeza una palabra que aprendí ayer de eso. Guía antigua, Ede, grité con lo último de mis fuerzas. Al escuchar esto, mis torturadores de repente me arrojaron al suelo y se tambalearon de regreso a sus cuevas, gimiendo de alguna manera lastimeramente. Esto es lo último que vi antes de finalmente desmayarme. Me desperté por la mañana atado a una camilla. Me enviaron un helicóptero de emergencia para llevarme al hospital. Sentí un dolor insoportable en todo mi cuerpo, pero fue aún más doloroso darme cuenta de que mi amada ya no estaba. Cuando finalmente recuperé la conciencia, vi al mismo instructor barbudo frente a mí. Se inclinó sobre mí, tratando de averiguar en qué estado me encontraba. Vivo, gritó. Despertó. Chico, ¿puedes oírme? Te encontramos en una grieta, medio muerto y roto. Usted y su esposa cayeron en él cuando por alguna razón salieron a caminar por la noche y se perdieron en una tormenta de nieve. Tales brechas, cubiertas de nieve en polvo, no se pueden notar incluso durante el día, e incluso por la noche, e incluso sin un instructor, más aún. Apenas te atrapamos, pero no hay forma de que tu cónyuge rodó demasiado profundo, no podemos ayudarla ya. Mirando a mi alrededor, vi a Anton junto al hombre barbudo. Intentó decirme algo, pero el anciano guía seguía jalándolo e interrumpiéndolo. Reuniendo mis fuerzas, le susurré. No fue así.
Pero el anciano se encontró rápidamente esta vez, como si hubiera preparado una respuesta de antemano. Los recién llegados ven cosas diferentes aquí. Esto se llama mal de montaña. No acostumbrados al aire enrarecido de la montaña, surgen alucinaciones. Ya comencé a creerle, pero en ese momento Anton dijo te creo. No tuvo tiempo de decir nada más. El hombre barbudo se cubrió bruscamente la boca con la mano, lo apartó y luego pronunció algo durante mucho tiempo, y Anton escuchó en silencio a su colega principal, asintió y miró hacia abajo. Unos meses después, finalmente me recuperé de mis heridas y lo primero que comencé a buscar fue a Anton. Parecía que solo él podía explicarme algo y ayudarme a encontrar a mi Ira. Al menos su cuerpo. Pero la agencia de viajes me dijo que inmediatamente después de nuestro viaje, Anton renunció y dijo que dejaría de escalar montañas por completo. Nadie esperaba un paso así de un joven instructor prometedor que recién comenzaba su carrera. Su número de teléfono fue bloqueado y sus cuentas de redes sociales fueron eliminadas. No me di por vencido y de nuevo vine a la región de Elbrus. Pero ni a Anton ni al guía barbudo, cuyo nombre desconocía, no encontré allí. Otros instructores a mis preguntas sobre los escaladores negros no se rieron en mi cara, como esperaba, sino que solo evitaron las preguntas sospechosamente y ocultaron sus ojos. En general, no logré aprender nada nuevo. Sobre Irina, me respondieron con la misma basura sobre una grieta en la montaña y sobre el hecho de que ahora, después de varios meses, su cadáver no solo podría ser bajado de la montaña, sino incluso encontrado bajo una gruesa capa de nieve que había caído. Desde entonces, bueno, me prometí a mí mismo restaurar mi forma física en un año y regresar a Elbrus nuevamente para encontrar a mi Irina en ese mismo claro de hielo. Pero algo dentro de mí me dice que en lugar de mi hermosa esposa, veré a otro feo quede deambulando sin vida por la pendiente nocturna.